quiero compartir con ustedes. Tenía pensado, como siempre, los últimos cultos se comparte de gratitud, pero creo que eso es una práctica de todo el año y Dios me hablaba en estos cultos que pasaron, ¿no? A través del pastor Emilio y el pastor Mariano, algo no muy puntual y necesario. ¿Recuerdan de qué habló el pastor Emilio? A ver quién estuvo atento. De las emociones. Habló, ¿no?, de no enojarnos y de todas esas rabietas que a veces tenemos. Y el pastor Mariano, ¿de qué habló el sábado pasado, el viernes? De la amargura. Siguió el tema con las emociones del pastor Emilio y enganchó y habló de la amargura, ¿no? Una de las emociones o una de las consecuencias de las emociones malas, por así decir, o de no cuidar las emociones. Y me pareció muy importante seguir con el tema, tocar un poco el tema de las emociones. Es un tema que justo me tocó estudiar, estoy estudiando y me pareció muy interesante hablar de las emociones, seguir un poco a las emociones porque es un punto o algo que está metido en todos los aspectos de nuestras vidas. Es algo que no es malo, que no hay, por así decir, emociones malas. Son emociones. Y vamos a meternos un poco y le voy a explicar un poquitito qué es una emoción y no quiero hablar de las emociones en sí, sí voy a hablar de las emociones, pero no puntual de las emociones. Las emociones es una reacción a una forma de pensar o algo que no voy a explicarle con nombres raros porque no quiero que usted se vaya acá más confundido de lo que tal vez no vino con ciertos conceptos. Pero las emociones son reacciones que tenemos ante diferentes experiencias de la vida. Son reacciones químicas, podemos decir, o neurotransmisoras que se producen en nuestro sistema nervioso. Es algo natural del hombre. Todos los hombres tenemos emociones y es algo que no se puede evitar. Es algo irracional. No es que usted piensa qué emoción puede tener o qué no. Lo importante es lo que producen esas emociones. ¿Y qué causa las emociones y qué consecuencias traen las emociones? Y de eso sí quiero hablar. No, las emociones es una respuesta a mi manera de pensar o a la información que yo tengo en mi mente, en mi cerebro. Todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida ha formado una manera de reaccionar. Y esa reacción se expresa a través de emociones. Las emociones pueden ser el temor, pueden ser el asco, puede ser la alegría, puede ser la felicidad. Tienen muchos nombres, ¿no? Y de esas emociones nosotros sacamos una información. Y de esas emociones nosotros, esto es lo más importante que quiero que usted entienda, aprendemos. Cuando usted es niño, tiene experiencias de vida. Y eso que usted vivió, consciente o inconsciente, porque cuando usted es niño, yo no me acuerdo lo que vivía cuando tenía 3 años, pero eso le da una información a usted. Y usted es el resultado de toda esa información que fue albergando en su vida. Nuestro marote es como una compu. ¿Cuántos tienen compu o celular en este lugar? Vieron que hay celulares que tienen 32 GB, otros tienen 64 y otros que tienen más bendición del cielo tienen 128. Y bueno, pero esos ya están en otro nivel. Con eso, después díganme, nos juntamos ahí a compartir memoria. Pero todo tiene una memoria porque alberga información. Las computadoras, los celulares es un prototipo de lo que somos nosotros, ¿no? Se copia lo que es el hombre y se hacen esas cosas. Y de esa información que nosotros fuimos albergando, tomando, recogiendo a lo largo de nuestra vida, hoy nos hacen ser lo que somos. Hay veces que nosotros respondemos sin pensar por qué respondemos. Reaccionamos sin pensar por qué reaccionamos. Y después nos tomamos un tiempo y decimos, ¿por qué respondí esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué hice esto? Y es porque nosotros ya hemos aprendido de antemano algo y hemos guardado y la vida nos lleva a responder, ¿no? Yo me puse,
Las emociones son una reacción a lo que percibo y valoro. No todas las personas percibimos, tenemos experiencia de vida y percibimos situaciones y le damos un valor a lo que vivimos. Por ejemplo, usted ve dos niños y ahora que es Navidad y se regala juguetes, y a veces hay nenes que le regalás un súper regalo y los nenes hacen... Y hay niños que vos le regalás una bolsita con una figura de un superhéroe y ya están contentos con esa bolsita y reaccionan de diferente manera. Porque cada uno valora de diferente manera la situación que vive. A veces algunos, no sé, pierden plata y dicen, bueno, no pasa nada. Y otros dicen, uy, se hacen un drama porque perdieron plata. Porque cada uno valora la situación de acuerdo a cómo es. No quiero hacerle muy raro o un chicle en todo esto. Pero esas reacciones se manifiestan de tres maneras. Cuando yo tengo una emoción de acuerdo a algo que viví, lo manifiesto de una manera. O lo manifiesto pensando, digo, esto que me pasó es por esto, qué bueno que estuvo, y empiezo a pensar y saco una información. A veces lo manifiesto a través de mi cuerpo, de manera fisiológica. A veces te pones nervioso, temblás, transpirás, como estoy transpirando yo ahora. O a veces, no sé, te baja la presión. O a veces te pones colorado. Porque reaccionás, tu cuerpo se manifiesta. O a veces te quedas sin aire. O a veces saltás de alegría. Reaccionás. Pero la que más me importa es que también se manifiestan de manera conductiva, a través de la conducta, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, nuestras palabras, a través de nuestras prioridades se manifiestan. Y esas son las más importantes de las que quiero hablar hoy, ¿no? Las emociones son muy importantes. Y cuando nosotros vamos aprendiendo, con el tiempo, estas emociones empiezan a influenciar mucho nuestra vida. Empiezan a inclinarnos a vivir de determinada manera. Empiezan a inclinarnos a tomar ciertas decisiones. Nos empiezan a inclinar a priorizar ciertas cosas. Y después decimos, ¿por qué nos cuesta esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿O por qué no reacciono de esta manera? ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué siempre termino en tal lugar? ¿Por qué termino tal vez en la droga o en el alcohol? ¿Por qué termino siendo violento? ¿Por qué termino insultando? ¿O por qué termino riéndome? ¿O por qué me escapo ante estas situaciones? Porque ya aprendí. Y venimos a Dios. Y le decimos, Dios, toma el control, y oramos y le pedimos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Pero no nos damos cuenta que hay una información que quedó dentro nuestro que de manera tal vez inconsciente la estamos albergando y siempre nos termina haciendo responder lo mismo. Y mientras pensaba esto, ¿no? Me llevaba a una historia que vengo leyendo en la Biblia. Si quieren acompañarme a Isaías 54. Isaías 54, y vamos a ver cómo en la Biblia está muy asociada y siempre Dios remarca las emociones que sentimos, que expresamos. No, nuestro cerebro se encarga de memorizar información y de aprender constantemente. Por ejemplo, usted ve una araña, vamos a poner este ejemplo, a usted lo pica esa araña y usted recompila una información. Cuando usted vuelve a ver una araña, su cerebro tiene una información y tiene una emoción, miedo. Y a través de ese miedo se escapa. No es que se escapa porque usted dice, no, esta araña es venenosa, esta araña se llama la araña tanto y vio Discovery Channel y tiene... No, porque usted experimentó algo y eso quedó marcado dentro de usted. Y entonces cuando usted ve algo similar, usted asocia. Lo llevo a algo más de nosotros. Usted fue defraudado, fue engañado, fue lastimado. Pongámosle
un hombre por una mujer o una mujer por un hombre, y usted quedó marcado, usted tiene una información, usted es inconsciente. Cuando usted se acerca a otra persona, por ejemplo, a una mujer que fue lastimada por un hombre o que fue defraudada por un hombre, humillada por un hombre, mira a los hombres y los hombres le dan una información, asocia y termina diciendo la frase que muchas veces escuchamos: todos los hombres son iguales. O al revés, todas las mujeres son iguales. No es que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, es que asoció. La persona fue lastimada, fue herida, fue defraudada, fue humillada. Y entonces cuando ve la araña, que no es ni Julián Álvarez ni nada, cuando ve la araña en forma de hombre, para que me entienda, asocia lo que vivió. Si fue abandonado y destruyeron su confianza, y tal vez su padre destruyó su confianza, cuando asocia a una persona con la imagen de un padre, va a desconfiar. Porque va a decir: esta persona me va a abandonar. Y no es que está pensando y empieza a razonar y se pone a meditar y escribe. Es instantáneo, es una reacción. Por eso a veces nos encontramos en situaciones y de repente tenemos miedo. Y de repente nos sentimos mal. Y de repente decimos: ¿por qué me da bronca esta persona? ¿Por qué rechazo a esto? ¿Por qué me cuesta confiar? ¿Por qué me cuesta relacionarme con la gente? ¿Por qué me cuesta abrir mi corazón? Es porque usted ya tiene una información previa y nosotros reaccionamos. Las emociones están en todos los métodos, en todos los procesos de aprendizaje están involucradas las emociones. Porque, se lo voy a graficar, se queda en nosotros una marca de las cosas que vivimos. Y cuanto más duro, más intenso es el momento que vivimos, más grande es la marca. Trato de hacerlo algo gráfico para que usted entienda. Esto tiene un montón de nombres. Pero para que usted entienda, cuando usted vive algo que lo estresó o algo que fue fuerte, intenso en su vida, queda marcado en su cerebro. Y cuando usted vive una situación similar a lo que vivió, empieza a asociar y reacciona de la misma manera. Por eso a veces nos cuesta confiar, a veces nos volvemos personas asociales, personas que nos cuesta tener relaciones, a veces nos cuesta abrir el corazón, a veces nos cuesta ser obediente, a veces nos cuesta confiar en Dios, porque asociamos. Inconscientemente cantamos que Dios es nuestro Padre, pero estamos asociando de cosas que vivimos. Y cada vez que nos acercamos a Dios como Padre y tenemos que confiar en los momentos de dificultad y tenemos que confiar en los momentos de adversidad que Dios nos va a cuidar, nos cuesta. Y hacemos la nuestra. No porque somos malos, y no porque no entendemos y no conocemos el versículo, porque inconscientemente asociamos algo que vivimos. Entonces, para todos esos... hay muchos que enseñan que Dios no va al pasado. Les voy a enseñar a través de la Biblia cómo sí Dios, para mirar hacia adelante, es necesario que resuelva cosas del pasado. Y ahora vamos a meternos en la Biblia, ¿no? Dice Isaías 54. Isaías 54 viene después de Isaías 53, ¿no? Qué revelación. Pero qué importante entender que viene después de Isaías 53. Si usted lee Isaías 53, está hablando Isaías 54, 53, 54, 55, son profecías que hablan de Cristo, mesiánicas. E Isaías 53 está hablando del siervo, de la obra de Jesús, de lo que Jesús hizo por nuestra vida y los beneficios que alcanzamos. Recién mientras orábamos decíamos algunas de esas cosas, que Él cargó el precio de nuestra maldad, de nuestros pecados, Él cargó nuestra paz, por su llaga hemos sido sanados, nuestras rebeliones fueron sobre Él, ¿no? Y a través de esa obra en la cruz nosotros podemos experimentar y recibir la promesa que hay en Isaías 54. Romanos 15 dice que el Antiguo Testamento es para enseñanza de lo que viene y de lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a leer. Dice: regocíjate, ¿o qué? Estéril, la que no daba luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y le da una
demanda, le da una directividad, le da un mandamiento acá Dios al pueblo, que ahora vamos a leer un poco el contexto. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y le da una promesa, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos leyeron alguna vez este versículo? Yo creo que los que tienen un poquito de tiempo lo agarran y dicen extiéndete y vamos con eso, y algunos utilizan vamos a extendernos, vamos. Pero me gusta entrar en el contexto de lo que Dios está enseñando. Comienza diciendo regocíjate, oh estéril. ¿Qué puedo ver? Que había una mujer que no estaba regocijándose, que no estaba alegre, que estaba triste. Y me muestra la condición. ¿Era qué? Estéril. Era una persona que no tenía la capacidad de dar vida o de dar hijos. Hoy tal vez hay muchas opciones. Hoy en nuestra sociedad, nuestra cultura, se puede adoptar, se puede hacer tratamiento. Eso va en la conciencia y en cada cristiano, ¿no? Lo que, o la demanda o lo que tiene en su corazón cada cristiano. Hay muchas opciones. Pero en ese tiempo, ser estéril tenía una connotación mucho más alta que la que hoy tiene. En nuestra cultura, tal vez no dar a luz un hijo no tiene un problema. No sería, capaz que para una mujer es algo que le cuesta, pero no tiene la gravedad o la connotación que tenía en la cultura que se está hablando ahí. La mujer en ese tiempo, voy a hablar vulgarmente, como lo veían ahí, para lo único que servía era para tener hijos. Era lo único que tenía como propósito en su vida, era tener hijos. Imagínense en una mujer que no podía tener hijos. Era una mujer sin propósito. Era una mujer que se veía o se sentía de manera inútil, inservible. Pero peor, es que la sociedad la miraba como una persona maldita. Deshonraba a una mujer que no tenía la capacidad de dar vida. Era humillada, era denigrada, era burlada. Entonces nos podemos meter no en la gravedad o en el dolor. El pastor Mariano el otro día compartió, ¿no?, de Ana, el dolor que tenía y cómo la amaba al Cana. De la manera que le amaba y le decía, ¿no te basta con el amor que te doy? Y ella vivía en amargura. Seguramente porque era burlada por Penina, ¿no? Era burlada, era denigrada, era humillada. Entonces Dios empieza a mostrarme un panorama de lo que está hablando y de la alegoría, la parábola que está haciendo con nosotros, porque esto está también en Gálatas 4, si usted después quiere leerlo. Dios hace una obra en la cruz, entrega su vida y a través de esa cruz nos da la posibilidad de poder dar vida. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero ahora Dios dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, la que no tenía la capacidad. Y me gusta esta palabra que ahora vamos a leer un poco. No tenía la capacidad. No podía cumplir con la función que se esperaba de esta persona. Antes de conocer a Cristo, sin Jesús, todos nosotros, todos, absolutamente todos, no teníamos la capacidad de dar vida. Éramos espiritualmente hablando inútiles, inservibles. Éramos espiritualmente hablando personas indignas, insatisfechas. El otro día me ponía a pensar, ¿no? Terminó el partido de Argentina, algunos fueron, se colgaron en el obelisco, todo. Y terminó, yo sufría cada partido, ¿no? Pero déjeme explicarle esto, ¿no? Sufría cada partido, cada momento, a mí me encanta el fútbol. Y yo parecía a Scaloni, me ponía con Scaloni y le decía, vení Scaloni, querían decirle a Scaloni los cambios que tenía que hacer. Bueno, son mis locuras que, bueno, Dios tratará con eso.
Pero terminó el partido. Salimos campeones. Se nos cayeron un par de lágrimas. Y termina todo y la miro y le digo a Meli, ¿es esto? Y me salió el predicador ahí en el medio de los festejos. Meli me habrá dicho, andá a correr, andá al obelisco un rato. Y le digo, ¿te das cuenta que todo esto no te llena? Terminó. Ya está. Logramos todo, mucho esfuerzo, lágrimas, como que jugábamos. Terminaba cansado, como que se hubiese corrido los 120 minutos que corrieron los jugadores y ya está. Porque todo lo que podemos lograr en la vida no da satisfacción. Los hombres constantemente están haciendo algo. Constantemente están buscando mantenerse ocupados, se distraen. Porque no quieren caer en la realidad de cuando están solos, decir, esta es la vida. No quieren pasar ese momento de meditar y decir, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Para qué estoy? Porque todos caen en la realidad de que todo lo que podamos lograr, nada te puede llenar. Ni aunque Messi levante la copa. Ni aunque logremos alcanzar esas metas, proyectos que teníamos de comprarnos la casa, el auto, de tener una familia, ni los hijos pueden llenarnos. Porque Dios nos creó con un propósito de dar vida. Dice, multiplíquense en Génesis. Y una persona estéril espiritualmente no puede multiplicarse. Es improductiva, no tiene propósito. No tiene sentido su vida. Por eso corre la gente detrás de un montón de cosas para apagar un poquito esa sed. Pero como nos habló el hermano Emilio al principio, esa sed me hace volver a tener sed. Busco constantemente. Ustedes saben, ¿no?, que los celulares, los videojuegos, la serie, genera algo dentro nuestro que es adictivo, genera dopamina, es como la droga. Y todos necesitamos estar haciendo algo. Por eso la gente está haciendo algo. Trabaja, quiere alcanzar proyectos, metas, va al gimnasio, se mantiene ocupado porque no quiere caer en la realidad de que si no tiene a Cristo es infructuoso. Se siente insatisfecho, se siente vacío. O como está de moda, en ese vacío, como dicen los de ahora, existencial. Todos en algún momento llegan a ese punto. Porque sin Cristo estamos muertos. Pero qué bueno tener estas promesas, ¿no? Es una palabra alentadora. Terminamos el año y quiero alentar, no quiero ser nada apocalíptico, pero quiero caer en la realidad de lo que Dios nos enseña. Antes estábamos muertos, no teníamos la capacidad de dar vida. Éramos carentes. Vivíamos en sufrimiento, en vergüenza, en deshonra, en baja estima, en inutilidad. Vivíamos para la sociedad en desobediencia, porque Dios le había mandado a tener hijo y no podía tener hijo. Por ende, para ellos la mujer que era estéril era una persona rebelde, desobediente, no está cumpliendo lo que Dios... No es que no esté cumpliendo, no puedo. Pero era alguien rebelde, maldito, alguien que la ira de Dios cayó sobre él. Era la sociedad, la cultura, no dice la Biblia eso. ¿No? Pero sigamos. Nunca estuvo, porque la que daba a luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, nunca experimentó eso. Yo tampoco, mi mujer sí, mi esposa. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Ha dicho quién? Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas y no seas escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿no? Y vemos cómo Dios, nosotros decimos, ensánchate, alárgate, extiéndete. Pero imagínense este mandato a una persona que es estéril. Ahí estaba haciendo referencia a Sara, la mujer de Abraham. Tenía 90 años. Era estéril, no podía dar hijos. Imagínense en este mandato a una persona, qué acto de fe. Es un poco lo que le pasó, me imagino, a Noé. Nunca llovió en la vida y de repente le dice Dios, anda a construir un arca
que va a llover y se va a diluviar y se va a inundar todo, pero Dios nunca cayó una gota del cielo. ¿De dónde va a llover? Imagínense ustedes ese contexto. Pero yo lo veo y digo, ¿cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces Dios nos dice, ensánchate, alárgate, porque te extenderás? Es la promesa de Dios. Las tiendas en ese momento no es como las casas de ahora. Imagínense usted una carpa, no con cuerda. Y le dice, ensánchate, porque van a haber muchos hijos. Vas a necesitar espacio, vas a necesitar capacidad para albergar, para que entren todos los hijos que te voy a dar. Heredar naciones. Y esta mujer, me imagino, yo quiero uno solo. Y Dios le dice, no, naciones. Habitarán las ciudades asoladas, esos lugares en donde están deshabitados, vas a necesitar, porque lo que va a pasar va a ser extenso, no lo vas a poder entender, no lo vas a poder comprender. No seas escasa. Y me gusta. ¿Por qué remarca esto Dios? Porque estaba hablando a una mujer que se había acostumbrado a ser escasa toda su vida. Una persona que constantemente había aprendido a ser escaso, a no tener, a sentirse inútil, a tener poco. Y como le dije al principio, ¿qué tiene que ver las emociones? Aprendemos y reaccionamos. Y siempre vivimos de lo poco, de tirando de los puchitos, de rasgar el plato. Y nos vivimos así de toda la manera y nos acostumbramos. Y cuando Dios dice, mira, hay un banquete, no, un poquitito nomás, estoy bien. Dios dice, extendete porque es un montón, no seas escaso. Dios le remarca esto porque, no vamos a leer, pero Mateo 25, cuando Dios, anótenselo ahí, Mateo 25, versículo 14, cuando Dios habla de la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? Para ir rápido, no tengo el reloj, no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Pero no pasa nada. Es ahora. Mateo 25, cuando Dios habla de la parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se iba a ir lejos, ¿no? Y antes de irse reparte los talentos. Y a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero dice algo muy específico, Mateo 25, 15 o 16. Dice, le dio cada uno de acuerdo a su capacidad. Y me gusta esto. Los talentos hablaban de dinero y Dios le daba a cada uno de acuerdo a la capacidad. Y todos conocen la historia, ¿no? De que el que tenía 5, lo invirtió, trabajó y ganó otros 5. El que tenía 2, trabajó, lo invirtió, ganó otros 2. Y el que tenía 1, lo escondió, lo guardó y le devolvió 1. Y Dios le dice a todo, bueno, buen siervo pasa. Y al que tenía 1, le dijo, ¿por qué no lo invertiste? Lo hubieses metido por lo menos en el banco. Y este le dice, porque tuve miedo. Y Dios dice que el que tiene se le va a dar. Y al que tiene poco, eso poco que no tiene, también se le va a quitar. Yo digo, qué malo que es Dios, ¿no? Y me pongo a pensar de por qué el que tiene poco se le va a quitar. Porque una persona que tiene poco, que está habituada a lo poco, termina perdiendo lo poco que tiene. Porque se acostumbró a vivir con poco. Y a veces venimos a la iglesia, escuchen esto, a veces venimos, nos acercamos a Dios, venimos con necesidad. Todos creo que llegamos por alguna necesidad. Llegamos a Dios y la mayoría queremos que Dios nos solucione los problemas. Estamos tan acostumbrados a vivir mal, tan acostumbrados a perder, a fallar, a errar, a sentirnos mal, que naturalizamos y vivimos de esa manera y venimos a Dios y decimos, por lo menos Dios, sacame de este problema. Por lo menos Dios, ayúdame, dame un laburito. Por lo menos Dios, ayúdame en las deudas, a resolver las deudas. Ayúdame con la bruja, viste, que está todo mal, Dios. Ayúdame a que nos podamos llevar bien, por lo menos que pasemos la fiesta, después lo vemos. Y a veces venimos a Dios con ese pensamiento. Dios te dice naciones. Uno por lo menos, Dios. Un momento de alegría, un momento de paz en casa. Que no haya lío, que nadie se mame mañana en la fiesta. Y venimos así. Porque estamos tan acostumbrados que, como le dije, aprendimos. Aprendimos que en casa hubo lío,
Con mis padres hubo lío, hubo escasez de amor, escasez de lo material, escasez de lo emocional, escasez de demostraciones, hubo siempre escasez. Y llegamos a Dios y nos conformamos con un poco. Y Dios te dice, no seas escaso. Me gusta porque Dios comienza a trabajar con una persona que tenía una mentalidad escasa, de poco. Escaso, vaya a saber dónde me lo puse. Escaso es que existe o se da en poca cantidad o en una cantidad inferior a lo que se consideraba necesario o habitual. Hacé lo necesario, no hagas menos de lo necesario. Mirá que vas a heredar naciones, tiéndete, refuerza las estacas. Escaso significa ser corto, limitado, insuficiente, falto, incompleto, defectuoso, carente, mezquino, tacaño. Dios nos pide que nos extendamos. Dios nos da de acuerdo a la capacidad. La capacidad es poder hacer que las cosas funcionen. Y nosotros no teníamos antes la capacidad. Teníamos capaz la capacidad de hacer negocio, de hacer chantaje, de resolver las cosas por las mentiras, de hacer, que se calme la bruja o que se calme el ogro. Teníamos la capacidad de chamullar, de resolver las cosas a nuestra manera, pero no teníamos la capacidad de dar vida. Dios nos da la capacidad. Pero esa capacidad que Dios nos da es para, valga la redundancia, capacitarnos. ¿Capacitarnos para qué? Para recibir lo que Dios tiene preparado. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces yo quiero que crezcas, yo quiero que avances, yo quiero que prosperes, que te vaya mejor en las relaciones con tu familia, con tus hijos, que te vaya mejor en tu manera de pensar, en resolver las cosas. Yo quiero que mejores en tu carácter, yo quiero que mejores en todo, quiero que prosperes. Así como prospera ¿qué? Tu alma, así como empiezas a tener la capacidad de guardar esa vida. Yo quiero darte vida, yo quiero que a través de vos fluya la vida, de que se origine, que tengas hijos. Y no estoy hablando solamente de hijos naturales, que tengas hijos, que tengas frutos, que te sientas útil, que veas el propósito de Dios a través de tu vida, que veas cómo Dios fluye a través de tu vida, lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Pero necesitas capacitarte, necesitas prepararte. Pero Dios... Yo me acuerdo una vez, fuimos a una provincia a dar una charla y en medio de la charla hablábamos y uno me dice, Emi, entró en confianza, me dice, a mí en el barrio me conocen todos. Era un pueblo, no era casi en La Pampa. A mí en el barrio me conocen todos. Yo me redrogaba, andaba borracho todo el día. ¿A quién le voy a hablar de Cristo yo? Si yo era re fisura, así me hablaba, en medio de todo. Si yo era lo peor de acá, ¿quién me va a creer? Le habíamos hablado de la obra de Cristo hace un instante, pero la persona se quedaba en quién era antes, en lo que había vivido. ¿Qué puedo hacer yo? Siempre fui un inútil, siempre fui un inservible, siempre hice lo malo. Y a este punto quiero llegar. Las emociones son el resultado de una creencia. Las creencias se forman por las cosas que viví. Cuando usted sufre una situación, no es que la situación lo lastima. La situación le da una información a usted. Voy a meterme y ser más claro y tal vez para que se comprenda. Una persona que es abusada, no es que es lastimada por el abuso. Es lastimada por lo que le dijo el abuso. El abuso habla, la experiencia habló, recaudó una información y eso creyó. El abuso le dijo, sos una basura, sos una inservible, valés poco, es tu culpa. Le dijo un montón de cosas, porque la situación habla. Fue engañado por la esposa y le dijo, sos un poco hombre. Sos un inservible, sos un inútil, no podés ni cuidar tu familia. Le dijo la situación algo. No es necesario que otra persona hable. La situación te habla y te hace sentir. Se olvidaron
de saludarte para tu cumpleaños. Se olvidaron de festejarte que terminaste el secundario y nadie te reconoció que te esforzaste mucho. Se olvidaron de reconocerte, no sé, que cocinaste y estuviste todo el día cocinando, morfaron y se fueron. Nadie te dijo nada, pero la situación te habló. Te dijo, ¿viste que nadie valora? No tenés importancia. Nadie te hace caso. Y sin Cristo nosotros sabemos que hay alguien que viene a matar, robar y destruir y que constantemente está sembrando cizaña. Y nosotros crecemos con esa información en el cerebro. No valés, sos poco, nadie te ama, no tenés mucha importancia. No es que razonamos bien. Cuando un momento difícil nos golpea, nos marca y nos habla. Imagínense la información que tenía esta persona. Sos una inútil, vales poco, sos maldita, sos indigna, no valés nada, no tenía ni esposo, imagínense. Y Dios le dice, ensancha así tu tienda, ¿me estás cargando? Parece un mensaje de esperanza lo que estamos leyendo, es un mensaje de esperanza, pero imagínense, ustedes traten de entender una persona que Dios de repente te diga, mirá, voy a hacer con tu vida, vas a ser pastor. Yo Emi, que soy re fisura, yo que todo el día ando borracho, ando escabio, sí, no, tal vez se confundió Dios, era para otro, pero... Y venimos a Dios así. Y yo no quiero hablarle de prosperidad ni nada por el estilo, pero Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que puede hacer tremendas cosas con nuestra vida. Y es especialista en agarrar personas destruidas, lo vil y lo menospreciado. Él no está buscando personas preparadas, a ver quién terminó la universidad, a ver quién tiene un auto que pueda andar y no tenga problema y se queda a mitad de camino, a ver quién tiene plata para poder ayudar. Él no está buscando, al contrario. Los endeudados, los enlutados, los amargados, los deprimidos, los ansiosos, los envidiosos, los cara de oso, todo lo que termina con oso. Y Dios llama a esta persona. Y voy al grano, Mati, si quieres subir, por favor. A veces Dios nos plantea y constantemente hay gente que se acerca y te dice lo que Dios puede hacer con tu vida. Y vos por dentro siempre estás pensando, diciendo, yo quiero que me saque de este problema. Yo quiero que me ayude con la deuda, que me ayude a irme de vacaciones. Yo quiero cambiar de trabajo. Y estamos pensando en cosas pocas. Y Dios nos dice, mirá, yo quiero darte, pero es de acuerdo a tu capacidad. Yo tengo promesas. Y Dios dice, sí, Dios me dio promesas, pero ¿por qué no se cumplen, Dios? ¿Ensanchaste tu tienda? No, Dios me da una promesa, pero yo debo trabajar. Voy a usar una frase futbolística que todos la habrán escuchado en este último, el profeta Messi, que dijo, Dios me dio un don y después yo lo perfeccioné. Un poco para que entiendan aquellos que están metidos, que nunca miraron fútbol, pero se pusieron la camiseta argentina y se colgaron arriba de una parada. Dios me dio vida, pero es necesario que yo me capacite. Dios me dio vida, pero es necesario que yo trabaje en ensancharme. Dios dijo que va a hacer grandes cosas, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Pero es necesario que me suba arriba al ring. Tengo que pelear, tengo que trabajar. Tengo que ensanchar y creer en esa promesa. La fe sin obra es muerta. Dios lo dijo. Abraham, voy a hacer todo esto con vos. Mirá el cielo, las estrellas, ¿viste que no las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Mirá la arena, así va a ser tu descendencia. Pero tenés que salir de acá. Cuando salgas, la promesa se va a cumplir. Y así es Dios con nosotros. Cuando empecemos a creer, a veces las emociones no van a cambiar de un día para otro. Quiero enseñar esto, ¿no? La emoción es distinta a un sentimiento. La emoción es algo natural, es algo fisiológico. El sentimiento es lo que yo razono.
Me enojé por lo que me hicieron y ese pensamiento que tuve lo razoné y después llené mi corazón de bronca, de amargura, y ahí es donde el enemigo vence. Aireaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Te podés enojar, Jesús se enojó. Es una emoción. No te va a decir, ¿cómo te enojaste? Sos un carnal. No, te hicieron algo malo, te vas a enojar. Te defraudaron y te vas a enojar, pero no pequéis. No guardes eso en tu corazón. Que no se pague una raíz de amargura como nos enseñó el pastor Mariano y que eso estorbe la gracia de Dios. Entonces, a veces las emociones tienen un trabajo en cambiar. A veces queremos irnos de acá a la iglesia, venir acá a la iglesia e irnos distinto y decir, bueno, no quiero sentir más esto. Y a veces puede suceder porque Dios puede hacer como quiere, pero generalmente no es así. Lo que yo debo cambiar es mi creencia. Lo que estoy creyendo que hace que mi cuerpo reaccione y luego actúe. Lo que estoy creyendo de Dios. Lo que estoy creyendo de los planes de Dios, de los pensamientos de Dios. De lo que estoy creyendo. Y si le estoy creyendo. La fe es aquello que no se ve, es la convicción de lo que no se ve. Y la certeza de lo que se espera. Si lo veo, no es fe. Lo que Dios te promete, tu familia, no se ve. Pero yo debo creerlo. Y no solo creerlo y quedarme sentado en un sillón. Creerlo y extenderme. Extenderme habla de esfuerzo, de ampliarme. Me gusta la palabra extender, es sinónimo de dilatar. ¿Cuántos sufrieron la dilatación? Yo no. Pero le vi la cara a mi esposa. Fui testigo de los 2 partos. Y vi cómo sufría cada una de las contracciones. Duele a veces. A veces hay sufrimiento. No es que venís a la iglesia solo. No, a veces cuesta. Pero eso es necesario para abrirse y hacer espacio para que la vida de Dios fluya. Extiéndete. No seas escaso. Afirma tus estacas. Cuanto Dios más tiene para nuestra vida, mayor tiene que ser la firmeza. ¿Cuántos fueron alguna vez a la playa o a un lugar ventoso? Pusieron una carpita y ¿qué hace el viento? La vuela. Cuanto más grande es esa carpa o ese pedazo de tela, más abarca el viento. Miren los barcos a vela. Cuanto más grande es la vela, más abarca. Cuanto más grande lo que Dios tiene, más necesario estar firmes. Muchas veces le pedimos a Dios, danos Dios, dame más Dios, dame más Dios. Y la pregunta tendría que ser, o Dios nos diría, ¿y cuánta capacidad me estás dando? ¿Cuánto te estás extendiendo? ¿Cuánto estás trabajando en afirmar tus estacas? La palabra afirmar significa intensidad. ¿Cuánto estás dando la intensidad a tu oración, a tu lectura, a tu tiempo de Dios, a la meditación? Medita de día y de noche en la palabra, porque no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque si haces esto, todo lo que hagas prosperará, crecerá. Pero ¿cuánta intensidad le estamos dando? Yo quiero pensar en lo que viene el año que viene. La vida sigue, el domingo la vida es la misma. No es que pasó el año, ya está, menos mal este 2022 se fue porque fue. Vieron que cada uno hace su resumen y es como que terminó el 2022, se borró, hicieron una borrada, apretaron delete y la vida se borró del 2022 para atrás. La vida sigue. Las cosas que hemos aprendido siguen estando. Las creencias que tenemos de nosotros mismos siguen estando. El baja estima, lo que me dijo ese abuso, esa humillación, ese dolor, esa pérdida que tuvimos, sigue hablando. La vida continúa. Pero Dios me dice, mira, quiero que leas Isaías 53 para que entiendas lo que hice por tu vida. Quiero que veas la obra, el precio tan alto que pagué. Quiero que veas cuánto amor hubo en lo que hice. La sangre que derramé. Quiero que veas. Fue por vos. Para que yo no vivas en humillación, en cautiverio. Para que seas
capaz, para que seas un dador de vida. A veces venimos a la iglesia y Dios me hablaba mucho en esto, ¿no? Y hablamos de extendernos y todo pensamos en que vamos a crecer económicamente, en que nuestros trabajos, no, te extenderán y vendrán personas, vida. A Dios le importan las almas. ¿Y cuánto estamos ocupados en nosotros? No seas escaso, no seas tacaño, avaro, deja de pensar en vos mismo, en tu egoísmo. A veces somos tan egoístas. A veces pensamos tanto en nosotros, en lo que nos pasa, en nuestra situación. ¿Ustedes saben que la depresión es consecuencia de pensar en nosotros? ¿Cuánta gente sufre depresión? Si estuviéramos pensando en el otro, ¿cuánta depresión nos ahorraríamos? Y a veces nos volvemos escasos porque decimos, bueno, por las dudas, que no me falte. No, para mí, mi familia, y hay tantos que necesitan. Y Dios nos dijo, heredarán naciones. Me acuerdo cuando llegué, no me acuerdo quién es la persona, seguramente algún hermano amado que Dios lo usó, pero me dijo, no sé las situaciones que vos podés tener, pero no apuntes acá a vencer esta situación. Apuntás lo más lejos que puedas. Después si no llegás no importa, pero vas a llegar más lejos que si apuntas hasta acá. Y a veces apuntamos acá cerca. Apuntamos al problema, a la solución, al trabajo. Y Dios dice, apunta allá. Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe y que menospreció el oprobio por la gloria que había después de la cruz. ¿Saben por qué no le dio importancia a los momentos? ¿Saben por qué no estuvo ahí diciendo, oh Señor, sacame a estos que me cargan, a estos discípulos que no quieren aprender? ¿Sabes por qué? Porque apuntó allá. Apuntó a la promesa. Apuntó a la obra terminada. Apuntó al resultado, al favor. Apuntó a la eternidad. A no ser escaso. Si Jesús hubiese sido escaso, hubiese dicho, ya está, Señor, con todos los milagros que hice, más que suficiente. Menospreció lo oprobio porque miró más allá de lo que a veces estamos tan ocupados en ver. Y quiero terminar, ¿no? Tengo mucho, pero no quiero. Miren lo que dice el versículo 4 para que entendamos que Dios sí se preocupa por lo que vivimos. ¿Qué dice? No temas, pues no serás ¿qué? Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Dios sabía lo que estaba pasando por esta persona y Dios sabe lo que pasa por dentro nuestro. A veces Dios te dice, extendete, trabajá en fe, prepárate para lo que viene. Agarrá libros, lee, prepárate, estudia la Biblia, pasá más tiempo de oración, abrí más tu corazón, pedí más ayuda, tenés más vínculos con los hermanos de la iglesia, prepárate. Porque lo que quiero hacer con vos no es solamente sacarte este problema, no es solamente que puedas dar vida, no es solamente sanarte, no es solamente sacarte los bichitos, los demonios, no. Prepárate, extendete y afirmate. No seas escaso porque lo que viene son más altos que tus pensamientos. Y cuando pasa esto, dentro nuestro están las emociones. No temas. El temor no es malo en sí. Pero cuando el temor es el resultado de cosas que nos marcaron, lastimaron, trae como consecuencia limitarnos, estancarnos. Cuando el temor toma control, nos produce ansiedad, fobia, nos vuelve escaso. Y damos hasta ahí por las dudas. Y por las dudas ayudo.
Y por las dudas amo, porque amé una vez con todo mi corazón y me fallaron. Amo por las dudas. Como dice ese dicho, el que se quema con leche ve la vaca y que llora por las dudas. Y me cuesta. Por las dudas tengo confianza. Por las dudas voy al culto. Y bueno, voy al culto, pero no suelto las cositas que tengo. Por las dudas. Porque si me falla el Dios que de la roca, tengo mis otras cosas por ahí. Por las dudas, el temor nos estanca, nos paraliza, no nos permite abrir el corazón en par, no nos deja ensancharnos, no nos deja extendernos, no nos deja recibir todo lo que Dios tiene preparado. No temas, porque no serás confundida. Yo me ponía a pensar cuánto cuando vivimos una situación fuerte nos cuesta pensar, nos cuesta razonar, nos cuesta coordinar, tener congruencia de lo que estamos pensando. Porque a veces cuando vivimos momentos duros, quedamos choqueados. Y le dice, no temas. No permitas que el temor te gobierne. No vas a ser confundido. Vas a tener claridad. Y no te avergüences. La vergüenza es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o de alguna acción que me deshonró o me humilló. No serás avergonzado. A veces cargamos el pasado, los errores. A veces hemos servido a Dios por mucho tiempo y hemos fallado y tememos volver a fallarle. A veces hemos cometido errores que hasta nos cuesta perdonarnos. O a veces tal vez hemos sido humillados, deshonrados. Nos han ultrajado, nos han lastimado. Nos han dicho palabras que nos han herido. Nos han expuesto. Nos han hecho sentir indignos, poca cosa. Y Dios le dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada. Nadie te va a ofender gravemente. Nadie va a atentar contra tu dignidad. Y mire lo que dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu vida no tendrás más memoria. No está diciendo Dios que te va a hacer vivir en amnesia, que te va como hombres de negro a apretar el codo y te vas a olvidar de todo. Dios te está diciendo que lo que viviste van a ser como aguas que pasaron. Que cuando veas a ese que te costó tanto tiempo perdonar, que te lastimó, lo vas a poder mirar. Y tal vez la confianza no se va a restaurar porque Dios no dice vas a tener confianza en lo que te lastimaron. Pero Dios dice no vas a guardar rencor. Cuando vivas una situación como la que viviste cuando eras joven, cuando eras niño, no vas a volver a resentirte. No temas. Y Dios le dice por qué no tiene que temer. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y me encantó esto, ¿no? Porque esta mujer lo que le faltó fue un marido. La imagen de un esposo, nosotros la iglesia, Dios, Jesús el esposo, es la imagen de alguien que provee y cuida. Dios se hace cargo de nuestro cuidado y de proveernos. Pero la imagen de un esposo va un poco más allá. Es la imagen de amor. Porque dice, esposos que amen a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Dios está diciendo, yo te voy a cuidar. Yo te voy a proveer. Yo te amo. Yo me voy a dar por ti. Yo voy a pagar el precio y voy a hacer lo necesario para que ya no seas humillada, para que ya no seas avergonzada, para devolverte la dignidad, para devolverte la utilidad, para ayudarte a cumplir el propósito por lo cual fuiste creado. Dios,
continúa y no tenemos tiempo para leer todo. Es tarea para casa. Pero Dios está diciendo, yo me hago cargo. Yo te voy a ayudar a sanar tus heridas, a olvidarte, a hacer que tus emociones estén reguladas o bajo control. Va a llevar un trabajito, pero voy a ayudarte a cambiar lo que crees. Es necesario que entiendas la obra que hice y que empieces a trabajar en pos de esa obra. 2023. Todos ponemos lo que nos espera este año. Veremos la maravilla del Señor. Quiero decirte, estamos capacitados para alcanzar favor de Dios. Estamos capacitados para ser útiles, para que Dios haga la obra en nuestra vida y a través de nuestra vida. Estamos capacitados para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Pero es necesario trabajar, porque de acuerdo a la capacidad que le demos a Dios, de acuerdo a la apertura de corazón, de acuerdo a la intensidad que pongamos en lo que hacemos, es lo que Dios nos va a confiar. Es lo que Dios nos va a dar. Por eso es necesario trabajar en nuestra creencia. Dice la palabra en Juan 8:31. Vamos a leerlo. Juan 8:31. Si quieren subirlos, chicos. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ¿qué? Vamos, si nosotros ¿qué? Permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia ¿qué? Conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Yo quiero sacarte tal vez un mito que podemos tener. Un culto no soluciona nuestra vida. Permanecer en lo que Él nos dijo nos hace libre. Porque yo puedo venir al culto, puedo recibir sanidad, puedo recibir libertad, pero si yo no entiendo, no cambio la creencia, no permanezco en su palabra, no hay verdadera libertad. Entonces, Dios me dice, permaneced en mi palabra, trabajad la intensidad. Que este 2023 sea un año como nunca tuviste en darte a Dios, en expandirte, no en manguearles. Porque cuando Dios encuentre un corazón que se expande, un corazón nuevo, un corazón que ha trabajado, que se ha capacitado, que se ha perfeccionado, cuando Dios encuentre ese corazón, instantáneamente Dios va a derramar lo que tiene prometido para nuestra vida. Cuando Dios encuentre un corazón que se abre de par en par en Dios, Dios se derrama. Dios derrama el vino nuevo sobre un odre que... ¿Sabe la capacidad que tiene el odre? Es la de expandirse. El odre viejo no se expande, se rompe. El vino nuevo presiona. El vino nuevo libera gases y hace que un odre viejo se pudra y se pierda todo el vino. El vino nuevo, en un odre nuevo, permanece. Si queremos recibirlo de Dios, si queremos hacer que el 2023 sea un año donde podamos ver todo lo que Dios tiene preparado, no lo que nosotros queremos, porque nuestra mente es finita. Yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis caminos son más altos. Ustedes no ven lo que yo tengo preparado, ustedes no ven lo que yo puedo hacer. Pero como no ven, yo les dejo mi palabra de lo que puedo hacer en su vida. Es necesario crecer y es necesario trabajar. Es necesario capacitarme. Y de acuerdo a ese trabajo, Dios comienza a hacer. Aquel que es escaso, lo poco que tiene, lo terminará perdiendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Si venís a que Dios te solucione un problema, tal vez Dios te lo soluciona. Pero quiero decirte que lo vas a terminar perdiendo. Pero si venís a que Dios cumpla su propósito en tu vida, Dios va a solucionarte el problema en su tiempo y a su forma.
Pero todo lo que Dios te dé permanecerá, no se perderá. ¿Cuántos creen eso? Los invito a ponerse de pie. No se distraigan, vamos a terminar el año adorando y reconociendo a Dios. Cierra tus ojos ahí por un instante y ponte a pensar. ¿Cuántas veces Dios te dijo a través de su palabra o de alguna persona lo que Él tenía pensado hacer con tu vida? Has visto el potencial, los dones que derramó. Has vivido preso tal vez de tus broncas, de tus odios. Has vivido esclavo de un pensamiento escaso, pero Dios te capacitó para que puedas cumplir su plan sobre la tierra. Porque nueva criatura somos en Cristo Jesús para andar en las obras que Él tiene preparadas de antemano, de antes de la creación del mundo. Dios nos capacitó para poder cumplir con su propósito. Dios nos habla de naciones, Dios nos habla de eternidad, y muchas veces estamos pensando en momentos, en soluciones de situaciones, de que Dios me ayude tal vez con mi carácter, con esta adicción. Pero el plan de Dios va mucho más allá de nuestras necesidades. Dios me capacitó para dar vida y vida en abundancia. Dios me capacitó para que pueda albergar a muchas vidas. Dios me sacó de los problemas y lo que pienso en mí. Una mente escasa compite, envidia, se queja. Una mente escasa vive pensando en lo que tiene, en sus proyectos, en sus planes. Pero una persona que entiende la obra de Cristo en su corazón, ¿para qué Dios nos dio vida? Entiende que el plan de Él va mucho más allá de los sueños personales que podemos tener. Pero Él necesita trabajar en nuestras creencias, en lo que hemos aprendido de lo que vivimos. Y tal vez hasta el día de hoy creemos que Dios no puede lograr cumplir su propósito porque hemos sido avergonzados por los errores o por experiencias que nos han humillado, palabras, acciones, por abusos, por golpes, por palabras que nos rebajaron, por nuestros esposos o esposas. Y la situación nos habló y hemos creído y hemos abrazado eso que la situación nos decía. Y de acuerdo a esa creencia respondemos, reaccionamos y vivimos. Y todo lo que estamos acá porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Pero también reconocemos que hay cosas que cambiar. Que hemos abrazado, Señor, palabras, creencias, costumbres. Y hemos formado una manera de pensar que nos lleva a vivir de una determinada forma, a priorizar cosas más importantes que a ti, a poner otras cosas en tu lugar, en el lugar que te corresponde, a siempre tener algo que hacer antes que lo que tú me pides, a tener una buena excusa, un buen argumento. Y como dice tu palabra, hemos formado una fortaleza. Y siempre que tú vienes a pedirnos algo, siempre tenemos un argumento, algo que se levanta en contra de tu conocimiento. Pero hoy te rogamos, Señor, a la luz de tu palabra, entendiendo esa obra perfecta en la cruz, porque se trata de ti, Jesucristo. Nada sería posible si tú no hubieses dado tu vida por mí. No es mi capacidad ni mi habilidad.
No es lo que yo pueda hacer, no es mi esfuerzo. Esfuerzo sin Cristo es un esfuerzo vano. Por eso le dijiste a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en lo que te he dicho, en lo que te he mandado, en obedecerme, en meditar, en extenderte, en fortalecer las estacas, en dar intensidad a la meditación de la palabra, a la oración, en lo espiritual. Esfuérzate en mi palabra, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y así prosperarás. Esfuérzate en esa gracia, en ese favor inmerecido, en ese charis que me ayuda a lograr el plan que tú trazaste para que camine. Por eso, Padre, en esta hora te ruego que a través de tu precioso Espíritu Santo puedas alumbrar nuestro entendimiento, que puedas traer a luz esas creencias falsas, esas mentiras que he abrazado como verdad en mi corazón. Esas palabras que he recibido y hasta el día de hoy resuenan en mi corazón. Porque te olvidarás de la vergüenza, te olvidarás de la afrenta de lo que has vivido. Te daré un corazón sano, un corazón libre para que cumpla mi propósito. Pero no temas. Ensánchate, extiéndete, no seas escaso. Ábreme tu corazón, permíteme que gobierne cada área de tu vida. Dame el lugar que necesito para hacerte crecer. Dame el lugar que necesito para que vivas una vida plena y en abundancia. Deja de darme de manera escasa tu corazón, tu tiempo, tus pensamientos. ¿Quieres un año distinto? Un año en donde veas mis planes. Extiéndete, cree mi palabra. Cambia tu manera de pensar. Renueva tu entendimiento. Comienza a actuar en fe, a trabajar, en prepararte. Ensánchate. Yo sé lo que has vivido, pero no temas. No serás confundido, no temas, no serás avergonzado. Yo soy tu proveedor, yo soy tu cuidador, dice el Señor. Por un tiempo me alejé con ira, pero te recogeré con misericordias. Has sido avergonzado, mas yo te devolveré la dignidad. Tú no eres un drogadicto, tú no eres un violento, tú no eres una persona abusada, tú no eres poca cosa. Tú eres lo que Dios ha escogido para glorificar su nombre. Y el Señor enseñará a tus hijos, la prosperidad de ellos será abundante. La justicia salvadora te restaurará. Estarás a salvo de la opresión y ya no tendrás nada que temer, porque el terror se mantendrá lejos de ti. Si alguien te ataca, no lo habré enviado yo. Derrotarás a todo aquel que te ataque. Fíjate, yo mismo creé al herrero que aviva las brasas en el fuego y produce herramientas para su trabajo. Pero yo también creé al destructor para que causara ruina. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrará la falsedad de todo aquel que hable mal contra ti. Estas son las ventajas de los que gozan los siervos del Señor y de la salvación que le dará. Señor, nosotros creemos en tus promesas. Nosotros confesamos, tú eres nuestro cuidador. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador. Yo te ruego, ayúdame, transfórmame, transforma mi interior. Yo quiero soltar el pasado. Yo quiero reconocer en esta noche que estoy viviendo de acuerdo a cosas que viví en el pasado, a cosas que he abrazado, que tengo un mal concepto de mí mismo, que hasta este tiempo me he creído que tú no podías hacerlo en mí,
que he fracasado porque me han fallado, me han traicionado y que me cuesta confiar. Que tal vez fui abandonado, fui rechazado y hoy hasta me cuesta mirarte como un padre. Pero yo en esta hora renuncio a esta creencia. Me suelto de esto que estoy creyendo, de esta mentira. La desecho de mí. Desecho toda palabra que resuena en mi corazón, que me hace sentir menos, que me hace sentir una basura. Yo desecho toda palabra que viene a condenarme, a acusarme de mis errores, de mi vida pasada. Yo desecho toda palabra que me dice que no puedo, que no saldré de esta adicción, que las cadenas no se romperán, que viviré una vida de derrota. Yo desecho toda mentira del infierno en el nombre poderoso de Jesús y decido creerte en esta noche. Decido creer en tus promesas. Decido creer que ya no soy más desamparado, más desamparada, que tú eres mi hacedor, de que tú me cuidas. Decido creer que tengo nueva vida, que la capacidad de dar vida hoy está en mí. Que por tu gracia, que cuando débil soy me basto en tu gracia y en esa gracia se glorifica en mí. Que cuando no puedo, tú puedes en mí. Que cuando soy débil, tú te haces fuerte. Que en mi noche es oscura, tú eres mi luz. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Decido creer en lo que tu palabra dice. Que no estoy destinado a vivir una vida de derrota. Que he fallado y hasta vergüenza me da venir a la iglesia. Que me cuesta abrir mi corazón. Que me cuesta confiar en ti de par en par. Entregar mi corazón en totalidad. Pero yo quiero terminar este año, Señor, derramando mi corazón en este lugar. Pidiéndote que gobiernes cada área de mi vida, porque yo te doy el lugar. Dile ahí donde está, ten tu oración. Señor, yo te doy el lugar. Hasta este tiempo he resistido que tú obres en mí. Hasta este tiempo he resistido que tú te metas en mi familia, en mi trabajo, en mis proyectos. Hasta este tiempo te he puesto mis planes, mi agenda. Pero hoy entrego todo delante de tu presencia. Abro mi corazón en par. Quiero experimentar, quiero vivir. Quiero ver, Señor, tus maravillas cumplirse en mi vida y en mi familia. No quiero ser un estorbo, un impedimento para que tu obra se cumpla a través de mí y en mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo recibo esa gracia del cielo. Yo recibo ese beneficio. Yo creo en tu obra, en la cruz, en tu obra redentora, en tu perdón, en tu salvación, en tu sanidad. Yo decido creer. Yo menosprecio lo propio que me toca vivir. Yo miro hacia adelante. Yo dejo de mirar lo momentáneo y me centro en lo eterno, en lo que tú hiciste. Me diste vida eterna. No soy una persona pasajera. No soy una persona de momento y distante. Soy una persona eterna, que he sido salvado para ser un instrumento de salvación. Usa mi vida en este año. Quiero que tú fluyas a través de mí. Que tu gracia, Padre, pueda alcanzar vidas a través de mí. Quiero dejar de pensar de manera escasa. Quiero dejar de ser tacaño, avaro, egoísta. Renuncio al egoísmo. Renuncio a la mezquindad, a la avaricia, porque la reconozco que hay en mi corazón. Que pienso constantemente en mí, en mis cosas, en mi trabajo, en mi economía, en lo que me compro, en lo que quiero. Cuando tú me diste vida para alcanzar a otros, yo quiero reconocer en esta noche y pedirte que me ayude a permanecer en tu palabra. Que este 2023 sea un año de extenderme, de esfuerzo, de trabajo y de dar la intensidad que hasta este tiempo no te he dado. La intensidad en la oración, en el estudio, en las relaciones. Que este 2023, Señor, no te estés pidiendo que me dé más.
Que este 2023 esté orando para que tú encuentres más lugar en mí. Yo quiero abrirme de par en par. Yo quiero ser un odre nuevo. Yo quiero ser una vasija que pueda contener tu vida para que otros puedan ser beneficiados. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Yo quiero que la obra de Jesucristo se manifieste en mí. Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mi corazón. Ayúdame a creer en tus palabras. Márcame a fuego una manera de pensar. Marca a fuego, Señor, lo que tu palabra dice. Séllala en mi corazón. Dile ahí donde estás, sublime gracia del Señor.